Muy buenas y bienvenidos a TecnoX. Hoy haremos la review del Sarkun M52. Nada más empezar nos encontramos con esta pegatina de abrir bajo tu propio riesgo. Y bueno, pues lo abrimos con nuestro propio riesgo y nos encontramos un ratón bastante bien presentado. En el interior encontramos una bolsa para el ratón, un indicador si estamos jugando o si no estamos jugando, un pequeño CD con los drivers, aunque es mejor bajarlos de internet, un pad de recambio y el propio ratón. Y bueno, le echamos un vistazo más cercano y vemos pues que es bastante simple. Son dos botones, el botón central con la rueda, la verdad que va muy bien, muy suave, y el botón de los DPIs, y después ya pues bueno, un tacto bastante suave, la zona de luces, los pads creo que son un poquitín pequeñitos para lo que es el ratón, pero bueno, no es tan normal tampoco, dos botones laterales y un cable bastante bien trenzado con un sujetacables bastante guapo. Hay que decir que el conector está chapado en oro, que se puede ver esto en muy pocos productos y la verdad que está muy bien terminado. Ahora veremos un poco cómo funciona el software para cambiar las luces. Sencillamente es apretar, clicar y tenemos la luz que nos interesa. Aparte de eso, también podemos elegir si tenemos la intensidad más alta o más baja para que vaya haciendo parpadeos. Los parpadeos que se ven solo es por la cámara que hace esos cambios, pero no lo vería el ojo humano. Y podríamos bajar la intensidad, podemos ponerla incluso mucho menos. O incluso si queremos también apagarlo. En el caso de los DPI sabemos en cuál estamos por el botón trasero, se va iluminando cada vez más y la verdad que es bastante fácil de ver a simple vista. Y una vez que la tenemos en la mano, la verdad que es muy fácil, es muy grande para manos grandes. Los botones son muy accesibles, se manejan muy bien, es un ratón que la verdad que desliza bastante bien, aun teniendo unos pads pequeñitos. Los clics del botón son muy suaves y la zona de acceder al DPI la verdad que es un poco complicada, lo cosa que nos fomenta el que no pulsemos sin querer ese DPI, con lo cual es un muy buen punto a su favor. Llegamos a la conclusión, la verdad que este ratón está muy bien, es muy chulo, la verdad que no lo sé cómo explicarlo, pero bueno, es un ratón que no tiene las características que a mí me gusta, pero sí que me gustaría tenerlo, o sea, la verdad que está funcionando como debería, es un ratón muy preciso, la verdad que está muy bien, es el único ratón creo que conozco que va de 100 dpi a 9600, o sea, el mínimo son 100 dpi, con lo cual siempre tienes que arrancar pues, con el segundo link, y bueno, por ejemplo, está muy bien para monitores viejos, que no tengas, claro, monitores cuanto más dpi tengas, más se mueve, con lo cual con 100 dpi se va a mover muy despacito el ratón. Con lo cual en monitores con muy poca resolución puedes ir tranquilamente a un monitor o un sitio en el que pongas poca resolución, con este ratón puedes jugar. Porque hay muchos juegos, por ejemplo, antiguos que funcionan en 480p y entonces con un ratón con muchos DPI es imposible. Con este podrías jugar a juegos antiguos. Las luces que hay aquí ahora son un poco llamativas, pero el momento que estén apoyados, como habéis visto, quedan magníficas. No sé qué más pedirles, un ratón que la verdad que son 40 euros, está bastante bien, un cable muy bien trenzado. Está terminado, chapado en oro. Los enganches y las conexiones son muy guapas. La luz, la verdad que queda muy bien. Es un sensor láser, con lo cual no tiene luz roja, por ejemplo. En la parte de atrás te indica cómo tienes el DPI, dependiendo de lo que aprietes. Y la verdad que la rueda va muy bien, va perfecta. No es ni muy suave ni muy fuerte. Y los botones laterales, la verdad que tienen un uso si estás, por ejemplo, jugando al World of Tanks o juegos en los cuales necesites pues tener dos botoncitos para ir para adelante y para atrás. Y funciona muy bien. Y bastante preciso. Es grande, es un ratón bastante grande, con lo cual para gente con mano grande va muy bien. Se adapta muy bien a la mano y la verdad, bueno, pues no sé qué más decirle, no le he hecho ninguna pega más. Y por lo demás, pues bueno, la forma de cambiar las luces está pero que muy bien, es bastante sencillito, quiere decir que no se puede cambiar directamente dentro del ratón, pero sí que podemos cambiarla con el botoncito, pero bueno, tampoco estaremos todo el rato aquí dándole caña. Y también puedes apagarla, o sea, si no necesitas nada. Pero bueno, por todo lo demás, yo creo que es un ratón bastante recomendable. Les hay mucho mejores, les hay muchísimo peores, pero si queréis un ratón, la verdad que queréis alucinar a los amigos, muy baratito, porque con estas luces, por ejemplo, combinado con el pad de Razer o algún teclado mecánico así que tengas RGB, queda muy bonito en una setup. Así que bueno, espero que os haya gustado, darle like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado y nos vemos en la próxima review. Un saludo y hasta luego.